Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio del programa Ser Cuidadores. Es un espacio que tenemos en alianza entre la biblioteca, el Parque Biblioteca Pública Tomás Carrasquilla La Quintana y el programa o la estrategia Red Compasiva de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es un espacio que venimos teniendo hace cerca de 5 años y nos reunimos quincenalmente para tratar diferentes temáticas de interés para las personas cuidadoras. El programa Ser Cuidadores se lleva a cabo los primeros y terceros jueves de cada mes. Este mes hemos tenido un pequeño cambio, ¿cierto? Por este mes solamente va a ser el segundo y cuarto, pero a partir del siguiente mes nos seguimos reuniendo el primer y tercer jueves de cada mes de 2 a 4 de la tarde. El primer jueves de cada mes tenemos un espacio que que es virtual para que puedan participar todos los que lo deseen. Y el tercer jueves de cada mes el espacio es presencial en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana. Entonces, pues muy bienvenidos a este espacio. Hoy nos acompañan Isabel, la gestora cultural de La Quintana. Isabel, si quieres dar un saludo. Y luego nos vamos a pasar al tema de hoy con nuestra invitada, la doctora María Alejandra Tavares, quien nos hablará sobre el cuidado paliativo. Les recordamos a todos, por favor, mantener sus micrófonos apagados para evitar interrupciones en el espacio y también mantener sus cámaras apagadas hasta tanto pues no participen. Ya en el momento en que participen pueden prender sus micrófonos y cámaras. Así que bueno, le doy la palabra a Isabel, bienvenida. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este encuentro virtual de Ser Cuidadores. Siempre nos hace muy feliz, nos emociona mucho como que llegue el momento del encuentro porque este momento es como un ratico para compartir, para encontrarnos, para aprender muchísimo, para conocerles también porque desafortunadamente pues en los encuentros presenciales es difícil que coincidamos todas las personas que estamos coincidiendo en los virtuales porque entendemos que nos conectamos de varias partes de la ciudad e incluso de otros municipios, entonces es maravilloso poderles escuchar cuando estamos en esta conexión virtual. Este año ha sido raro, Alicia, ahorita que mencionabas lo de los horarios, porque siempre decimos que los primeros y terceros jueves y siempre se nos atraviesa por ahí un festivo, pasan cosas. Entonces, bueno, este mes pues particularmente eh, movimos pues como los encuentros, pero el otro creo que también hay un jueves festivo por ahí al principio. Entonces, ya saben que en esas eventualidades, pues estaremos siempre informándoles por el grupo de Ser Cuidadores, que a propósito en el chat de esta reunión ya está el link por si alguna persona no está en el grupo, sería chévere que pueda estar para que se entere allí de toda la programación de las próximas charlas ya que estamos arrancando segundo semestre y para toda la información en general de interés para ustedes que pueden encontrar por el grupo. Bueno, y como regalito de cada encuentro por parte de la biblioteca, siempre les traemos pues como una lectura. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir por acá en pantalla la lectura del día de hoy, pues si bien de pronto no está del todo relacionada con el tema de los cuidados paliativos, pues sí nos invita a reflexionar, ¿ve? ¿Por qué no me quiere compartir? ¿Por qué está así tan... Ay, ¿por qué? Pero ¿no te quiere compartir o es? Porque espérate que yo estoy compartiendo, voy a dejar de Ah, compartir es por aquí. eso. Ah, ¿Será por gracias. ahí? A ver si tienes autorización, porque normalmente Ah, tienen no, todos creo que autorización. no. No, si quieres me lo Bueno, envías te lo por el envío. WhatsApp. Listo, yo te lo Listo, envío. le voy a enviar acá el archivo a Alicia y les voy contando que esta lectura, si bien no es como del todo relacionada con el tema, sí tiene
la finalidad. Creo que no te mandé, no quedó bien descargadas. Tiene más bien es como la finalidad de que miremos un poco el valor del cuidado, cómo cuidarnos siempre nos hace más felices, nos hace vivir más felices. Entonces ya en un minutico empezamos con la lectura. Les recuerdo que estas lecturas, si bien en esta ocasión vamos a hacer la lectura pues como de un PDF, los libros que hemos estado leyendo en los encuentros que hemos tenido virtuales son libros que se pueden encontrar en las bibliotecas. Listo, no solamente en el Parque Biblioteca La Quintana que queda en Robledo, sino que en Medellín existe un sistema de bibliotecas muy completo. Casi que en cada comuna hay una biblioteca, un parque biblioteca o una biblioteca de proximidad que son más pequeñitas, y todos estos libros suelen estar o en todas las bibliotecas o los pueden pedir de una biblioteca a otra también por medio del Servicio de Libros Sin Fronteras. Entonces no hay excusa para no disfrutar las lecturas que hemos tenido acá. De hecho, varias personas ya nos han manifestado que las lecturas que hemos hecho han venido a la biblioteca por ellas, porque les han gustado, porque les ha gustado a las personas que cuidan en su casa. Entonces la lectura también es una ayuda grandísima para entretenernos, distraernos, incluso a veces para encontrar respuestas que no encontramos de otras maneras. Entonces muy invitados a disfrutar siempre de la lectura y a venir a la biblioteca. No sé si pudiste abrir el documento. Sí, ya estoy. Entonces voy a compartir. Listo. Muy bien. Bueno, ¿Ya están esta es viendo una bien? historia. Ahí estamos viendo perfecto. Esta es una historia de las que más le gustan a los niños y a las niñas en las bibliotecas. La historia de Tito y Pepita. Y la autora se llama Amalia Lobo. Estoy bajando. Tito y Pepita eran vecinos. A veces se encontraban, pero en vez de saludarse se miraban mal, pues cada uno pensaba que el otro era odioso. Quisiera sacarle la lengua, pensaba Tito. Yo quisiera echarle un baldado de agua en la cara, se decía Pepita. Un día a Tito se le ocurrió una idea. Le mandaré un poema a Pepita para que sepa lo mal que me cae. Y le escribió lo siguiente. Pepita la horrible, eres tan mocosa que pareces una babosa. Tu cara es fea y aplastada como una oblea. Atentamente, Tito. En la mañana, Pepita encontró ese poema frente a su puerta. Sintió tanta rabia cuando lo leyó. Corrió a contestarle a Tito, y así empezó una guerra. Vamos a ver qué le escribió Pepita a Tito. Tito el bobito, tu nariz parece un banano y tu boca es como un grano. Para todos sería más sano que te caiga encima un piano. Atentamente, Pepita. Tito le respondió, ridícula Pepita, cuando comes guayaba se te escurren las babas, mientras sale de tu nariz una gorda lombriz. Atentamente, Tito. Tito el cochinito, tu último poema estuvo tan malo que me dan ganas de pegarte con un palo. Pero mejor no me acerco, pues tienes un aliento de puerco. Atentamente, Pepita. Luego sigue Tito con su guerra. Pepita la tontita. Si te molesta mi mal aliento, peor yo que lo siento. Vivo haciendo una mueca, pues hasta aquí se huele tu pecueca. Atentamente, Tito. Cada vez más furibundos, miren esas caras de esos dos hámster. Tito el asquerosito. ¿Será que tu baño tiene un daño? ¿Tu guarida huele a caño? ¿O será que usas boñiga para lavarte la barriga? Atentamente, Pepita. Y responde Tito. Pepita la cerdita.
Se me fue la carta de Tito, espere. Creí que tenías un tambor, pero me di cuenta de mi error. No eran sino los ruidos de tus pedos repetidos. Atentamente, Tito. Mejor dicho, esta guerra va a terminar mal. Ya muy furibundos. Responde Pepita. Tito el hediondito. El otro día preciso te hiciste popó en el piso. Sobre él te resbalaste y con la cara untada quedaste. A lo que responde Tito. Pepita la podridita. ¿No recuerdas cuando un moco te sacaste y con él desayunaste? Y ni hablar del día en que te comiste un bollo creyendo que era un pollo. Mejor dicho, esto llegó a las últimas consecuencias. Un día, una mañana, salió Tito como de costumbre a buscar su correo, a ver qué carta le había enviado Pepita. Le sorprendió no encontrar ninguna carta frente a su entrada. ¡Ja! Seguro no se le ocurrió ninguna idea para la carta de hoy. Voy a tener que esperar hasta mañana. ¿Qué habrá pasado? Al día siguiente tampoco hubo carta. Y al día siguiente tampoco hubo carta. Esta muchacha, ¿qué le habrá pasado? ¿Se olvidó de esa guerra? ¿Se olvidó de Tito? Tito, extrañamente, se sintió triste y vacío. Decidió cruzar el río para ver qué le pasaba a Pepita. ¿Qué le habrá pasado a esa muchacha? La encontró muy enferma. Muy enferma estaba Pepita. Tito le dio agua y le hizo remedios. Y se dio cuenta de que en realidad Pepita era muy linda. Entonces la cuidó de día y de noche. Una mañana soleada, Pepita por fin se mejoró. Vio a Tito dormido en el suelo y le pareció tan tierno. Cuando Tito abrió los ojos, tartamudeó. Perdón por haber entrado a tu casa. No te podía dejar sola con esa fiebre. Gracias por cuidarme, contestó Pepita. Y desde entonces, Tito y Pepita son amigos y se siguen escribiendo. Vamos a ver cómo cambiaron esas cartas. Mi linda Pepita, tu carita de flor me llena de amor. Maravillosas son tus huellas y tus ojos brillan como las estrellas. A lo que Pepita responde, mi adorado Tito, tu piel de hámster es como un colchón. Cuando te abrazo, eres suave como el algodón. Divinas son tus orejitas, sobre todo cuando las agitas. Atentamente, Pepita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, yo espero, no las escuché en ningún momento, pero espero que se hayan reído mucho con las cartas de la guerra de Tito y Pepita. Y este cuento para darle introducción un poco al tema del cuidado. Miren lo importante que es el cuidado y cómo nos cambia, y el cuidado desde el amor, cómo nos cambia la perspectiva. Entonces, bueno, por acá muy bienvenida siempre para buscar las historias, para buscar los cuentos en las bibliotecas. Y Alicia, te doy el paso para que presentes a nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias, Isa. Pues, estos cuentos de Amalia Lobo son todos espectaculares, tienen como estos contenidos muy graciosos y a la vez muy profundos. Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora María Alejandra Tavares. Ella es médica, es especialista en dolor y cuidados paliativos y hace parte de un emprendimiento que se llama Permanecer, que hacen acompañamiento en cuidados paliativos a personas, pues obviamente con enfermedades crónicas y avanzadas, y se han ido especializando en el acompañamiento de personas que están enfrentando situaciones de demencia. Así que adelante, María Alejandra, muchísimas gracias por estar acá y es una alegría nuevamente contar contigo en el espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Listo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Las había acompañado ya hace unos añitos y volvemos entonces por aquí con este tema tan importante que siempre nos va a aportar cuando estamos hablando pues del tema de cuidar, de cuidarnos y de cuidar a otros.
¿cierto? Entonces, bueno, voy a empezar a compartir por aquí. La idea es que vamos a aprender un poco sobre los cuidados paliativos, qué podemos hacer en casa, y van a haber momentos en los que, momentos en los que podemos participar, que yo les iré contando para que compartamos un poco de experiencias, y las preguntas que tengan ya propiamente sobre el tema las podemos hacer al finalizar toda la charla. Voy a ir compartiendo por aquí y me avisan por favor cuando ya se vea la pantalla. Listo. Ahí ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ya está, ya se ve tu pantalla, la presentación, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. El tema entonces que nos trae el día de hoy es el cuidado paliativo, cómo desde casa podemos cuidar con amor, y esto que nos va a enseñar esta especialidad tan linda que, como ya me presentaron, es la que yo estudié. Entonces, vamos a partir de esta frase, ¿cierto? No siempre se puede curar, pero siempre se puede cuidar. Y digamos que dentro de la medicina, pues hay muchas ramas y afortunadamente hay muchas especialidades y disciplinas que se dedican a curar muchas enfermedades, y que cada vez la medicina ha ido avanzando más y ahora son curables muchas cosas que anteriormente no lo eran, pero siempre en la vida vamos a llegar a un punto en donde ya la prioridad va a ser cuidar más allá de sostener un poco más la vida, y eso es lo que vamos a hablar hoy, qué podemos hacer nosotros como cuidadores y cómo nosotros desde esta especialidad también los podemos acompañar a ustedes. Entonces empecemos hablando sobre qué es eso de cuidados paliativos. A lo mejor alguien lo ha escuchado, o algún familiar ha ido, o ya habían tenido la oportunidad de estar en alguna charla. Vamos a ver, digamos, cuál es la definición como teórica, y vamos a ir desglosando para hacer que esa definición sea un poquito más aterrizada y práctica en el día a día. Entonces, la definición que tenemos es ya desde hace mucho tiempo, desde el 2002, y es: los cuidados paliativos son una aproximación que se dedica a mejorar la calidad de vida de quienes, de pacientes y familias. Desde ahí está contemplado todo ese núcleo que rodea al paciente, no solamente él como centro, que se enfrentan a problemas que están asociados a enfermedades que amenazan la vida, y cómo lo hace a través de la prevención y alivio del sufrimiento. Esta palabra es muy importante y más adelante vamos a hablar un poquito más de por qué ese va a ser como nuestra herramienta principal de trabajo, tanto de nosotros como de los cuidadores en un proceso de enfermedad. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la evaluación temprana e impecable de todos esos síntomas que nos pueden generar sufrimiento, no solamente físicos, sino también psicosociales y espirituales. Entonces, vamos a hacer acá un ejercicio para ir aterrizando un poquito, porque sé que la palabra cuidado paliativo, digamos, en el medio o cuando uno la escucha, siempre se asocia como a eso, digamos, ya cercano a la muerte, o palabras que usan comúnmente, digamos, pues dentro del círculo o en el mismo gremio médico, como ya está desahuciado, ya no hay nada que hacer, es como ese momento final, que solo se usan medicamentos en donde ya no volvemos a despertar. Vamos a ver un poquito acá unos ítems de qué puede ser y qué no puede ser cuidado paliativo, para que empecemos un poquito esa discusión de con qué conceptos llegamos a esta charla de los cuidados paliativos. Entonces, su objetivo es mejorar la calidad de vida. Facilitan la comunicación entre la familia, el paciente y el personal asistencial. Uno de sus pilares es el trabajo en equipo. Se centran en el paciente, su familia y el entorno. Afirman la vida y reconocen la muerte como un proceso natural. Hasta aquí de pronto les suena que esto puede ser más lo que es el cuidado paliativo, o de pronto lo que no es el cuidado paliativo. No sé si alguien quiere participar. Yo no puedo ver como el chat, ni si hay manitos levantadas y eso, pero si algo me ayudan ahí, si hay alguna persona que quiera participar. O si no, al Claro final que sí, estamos pendientes. Recuerden que pueden levantar la manito que tienen, si están en un computador, en la parte superior de su pantalla, y si están en un celular, en la parte inferior de la pantalla. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manito y les vamos dando la palabra. listo, yo voy a ir avanzando y cualquier cosita me interrumpe. Bueno, y por acá en otro lado tenemos: son una forma de acelerar la muerte, cosas que uno escucha comúnmente, ¿cierto? Solo se pueden brindar en centros especializados. Se centran solo en los síntomas físicos. Solo se aplican a los pacientes que tienen cáncer. Tenemos por acá una pregunta de Gladys.
Ay, Dios mío. Adelante, Gladys, te escuchamos. Sí, ya entré, ya aquí logré ver. Ah, bueno. Gladys, tienes tu mano levantada. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Debes activar el micrófono primero. Listo. Ya. Ahí, sí, Sí, ahora ahí te sí. escuchamos. Bueno, buenas tardes. Yo te pregunto una cosa, a ver, el cuidado paliativo y el cuidado crónico, Ujú. o sea, tengo como una pequeña duda de cuando yo tengo un paciente o una persona que estoy cuidando, ¿cómo se considera que ya yo debo pedir a la EPS que sea cuidado paliativo, que no esté en el crónico, sino que me lo pasen a paliativo? Ajá, listo, entonces, ¿Qué condiciones debe presentar ese paciente? listo. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando en la charla y dejemos esa preguntita ahí presente para que al final me cuentes si con todo lo que vamos a hablar en este momento la resolvemos o no, que hay varios punticos más adelante que nos van a ir dando esa respuesta, pero es una pregunta de partida muy buena. Entonces, aquí, para continuar, Perdón, María Alejandra, tenemos otra pregunta de María claro. Elena. Adelante, María Elena. Prendes por favor tu micrófono y puedes ya hacer tu pregunta. Gutiérrez, bueno, yo le iba a preguntar una cosa. Mi tía estuvo en el Hospital Río Negro y ya del Hospital San Vicente de Río Negro. Y el doctor me decía, están cuidados paliativos. Entonces yo me preguntaba, ¿qué será eso? Yo creí que era cuidados intensivos. Entonces, pero ya estoy viniendo a comprender un poquitico que era como lo último que se le hace como a una persona como para mitigar el dolor, porque ella tenía un cáncer en el hígado y le pasó al páncreas. Entonces, no sé, a mí me gustaría que me explicara bien lo de cuidados paliativos porque ella mantenía como dopada, o sea, ella una vez estuvo despierta y medio nos reconoció y ya luego volvió a cerrar los ojos y cuando ya se fue, el doctor dice que era una medicación que le estaban poniendo para que no sintiera mucho el dolor, o sea, para que la tuviera así dopadita. Entonces, muchísimas gracias, muy amable. Perfecto, entonces vamos a profundizar en este cuadrito que les traje de lo que no es y lo que sí es el cuidado paliativo para que vayamos aterrizando un poquito más de qué es esto que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, como les expliqué inicialmente, el cuidado paliativo es una disciplina de la medicina, aunque también está, digamos, envuelta y se hacen parte muchas otras disciplinas del cuidado, como son trabajo social, psicología, enfermería, en donde tenemos un enfoque que todos vamos hacia lo mismo, y es el alivio del sufrimiento y mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como de su familia. Entonces, ¿a qué se dedica el cuidado paliativo? ¿Cierto? El cuidado paliativo es cuando tenemos una enfermedad que, como lo dice su definición, amenaza la vida, no está, digamos, delimitada solamente o exclusiva a personas que ya estén muriendo. Sin embargo, las personas que ya están en sus fases avanzadas de enfermedad son los quienes más nos han necesitado. Entonces, por eso, digamos que es en donde más visible se hace ese papel de cuidado paliativo, porque a pesar de que en fases más tempranas, sobre todo enfermedades que no tienen cura, sino que vamos controlándolas poco a poco, al principio el protagonismo es más de aquellos médicos en donde la propia enfermedad permite más alguna medicación o algunos tratamientos para que se detenga, digamos, la velocidad a la que avanzan o para que no hayan tantos síntomas o recaídas, por ejemplo. Entonces, en el cáncer, inicialmente el oncólogo es quien más va a tener su papel. En las enfermedades, por ejemplo, del cerebro, Alzheimer, demencia, entonces el neurólogo inicialmente es quien va a tener más el papel. En las enfermedades del corazón, las fallas cardíacas o pulmonares del EPOC, pues el internista es quien, o el cardiólogo es quien más va a tener protagonismo en ese papel. Pero una vez esas enfermedades que sabemos que de base no tienen una cura, sino que van a seguir y van a perdurar en el tiempo, y que ese perdurar en el tiempo se va traduciendo en que cada vez mi familiar o mi paciente está más enfermo, más impedido, que ahorita vamos a profundizar en eso, pues ahí es donde va llegando más el papel del cuidado paliativo hacia cómo, a pesar de que esa enfermedad vaya avanzando, yo puedo brindarle calidad de vida y bienestar a ese paciente y a esa familia, sobre todo a ese cuidador que está alrededor de él, ¿sí? Entonces, para resumir, si vemos aquí las columnas de la izquierda,
son lo que es el cuidado paliativo. Entonces, a través del cuidado paliativo vamos a mejorar la calidad de vida del paciente y su familia o quienes lo rodean y lo acompañan, porque a veces los cuidadores no son necesariamente familiares. Facilitamos la comunicación entre ese núcleo de paciente-familia y el equipo médico, sobre todo para, digamos, hacer o ir en coherencia a los deseos de ese paciente y de esa familia respecto a tratamientos, respecto a intervenciones, respecto a lo que estamos dispuestos o no estamos dispuestos a someternos. Además de eso, como les mencioné, casi siempre trabajamos en equipo porque como vamos a abordar no solo los aspectos del cuerpo, sino también la parte emocional, la parte espiritual y la parte social, casi siempre nos apoyamos del resto de equipo como trabajadores sociales, psicología, enfermería y demás. Se centran entonces en el paciente y su familia, lo que necesitan, a pesar de que sean unas mismas enfermedades. Por ejemplo, seguramente otra persona con un cáncer de páncreas que le viaja a otra parte no tenía las mismas necesidades que tuvo tu tía. Y finalmente, pues afirmamos la vida y reconocemos la muerte como un proceso natural, ¿cierto? Hay algún momento en el que todos los que estamos aquí ya no vamos a estar. Eso no quiere decir que no podamos hacer nada. Vamos a mirar en ese proceso, cuando lo vayamos necesitando, cómo podemos aportar para que haya una calidad de vida hasta ese momento final que va a llegar. ¿Qué no es entonces el cuidado paliativo? Comúnmente se cree que también cuando llegamos a esa parte final podemos acelerar la muerte, que es algo completamente diferente a lo que hace el cuidado paliativo, que es solo un acompañamiento del tiempo que se vaya a tomar esa enfermedad, pero con la mayor calidad posible. ¿Qué pasa en algunos escenarios o en algunas enfermedades? Que los síntomas son tan incontrolables que todo lo que tenemos disponible para que esos síntomas se alivien y no le generen sufrimiento a la persona que los está padeciendo no son suficientes. Entonces hay veces que recurrimos a medicinas que efectivamente, digamos, dopan, como lo mencionaste tú anteriormente, pero con un objetivo y es el alivio del sufrimiento. Es decir, que yo como paciente que tengo tantos síntomas que me están generando malestar y estoy en un proceso que me estoy acercando a la muerte, no tenga conciencia de eso que me está generando el sufrimiento, y es una forma de acompañamiento y de alivio. Sin embargo, no partimos de una intención de recortar el tiempo de vida, ¿sí? Además de eso, no solamente lo brindamos en centros especializados. El cuidado paliativo es una filosofía en donde el centro es el paciente, la familia, sus deseos y el alivio del sufrimiento, y eso se puede implementar incluso desde la atención básica, desde nuestro médico de familia, desde las enfermeras, en centros especializados, desde nuestros médicos tratantes que no son paliativistas, pero obviamente a medida que tenemos más complejidad, más dificultad, no solamente en los síntomas, sino en la comunicación, en la familia y demás, pues estamos los especialistas en dolor y cuidado paliativo, que ya tenemos un papel ahí más importante. Como lo he mencionado ya varias veces, no evaluamos solo los síntomas físicos, es decir, el dolor, las náuseas, vómitos, sino todo lo que compone esos síntomas en las otras esferas. No es exclusivo de pacientes que tienen cáncer, pero digamos que por la reglamentación que ha tenido el país en centros de cáncer, pues es donde más acompañamos a estos pacientes, pero aplican para todas las enfermedades crónicas que amenacen la vida y que tengan alta carga de síntomas. Y finalmente, no son exclusivos para el final de vida, pero sí es conocido que en ese proceso de final de vida es donde más necesidades y más importancia va a tener el cuidado paliativo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un proceso de enfermedad? Cuando a cualquiera de nosotros nos hacen un diagnóstico, vamos a imaginarnos que podemos estar en estas tres vías, ¿cierto? Nos pueden hacer un diagnóstico de una enfermedad que es curable. Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Por ejemplo, yo tengo una neumonía, ¿cierto? Es una enfermedad que es curable, me dan un antibiótico y yo al finalizar el antibiótico ya no tengo neumonía, ¿cierto? O puedo tener una enfermedad que voy a tener un diagnóstico permanente y que los medicamentos o los tratamientos que me van a ser en vía de controlar esa enfermedad para que no me vaya a afectar otros órganos. Por ejemplo, enfermedades comunes que son crónicas, que a veces no las tenemos tan en cuenta. La hipertensión arterial, ¿cierto? Es un diagnóstico que generalmente, a menos que hayan cambios muy grandes, permanecemos tomando medicación indefinidamente para controlar esa presión. La diabetes, por ejemplo, entonces es una condición en la que ya mi sistema metabólico no funciona bien y yo voy a requerir medicamentos continuados para controlar esa enfermedad, para que no me vaya a dañar, por ejemplo, los ojos, los riñones, en fin. Y finalmente podemos tener enfermedades en donde el control de la enfermedad
ya pasa a un segundo plano y la paliación, es decir, el control de esos síntomas que están como consecuencia de esa enfermedad, es donde va a primar y va a ser el centro. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer estas 3 vías nuevamente con un diagnóstico de cáncer. Yo puedo tener un cáncer en un estadio muy temprano, me lo diagnosticaron muy rápido, es una masita que se puede operar y puedo quedar completamente sin cáncer. Entonces, el objetivo de mi tratamiento va a ser la curación, que yo quede sin enfermedad. Bueno, me hicieron un diagnóstico de un cáncer, pero la masa está bastante grande y viajó a un huesito. Entonces ya la enfermedad, no me van a decir en algún momento que yo ya no tengo enfermedad, pero se puede controlar con medicamentos, llamémoslos en este caso, por ejemplo, unas quimioterapias que yo voy a tener que tomar, unas pastillitas indefinidamente para que esa enfermedad, a pesar de que ya viaja a otra zona, no viaje a otros órganos o no crezca en el lugar donde nació. ¿Y qué pasa entonces si esa enfermedad, por ejemplo, que estaba en control, ya viaja a otros órganos, nos afecta más o ha hecho que, por ejemplo, nuestra parte nutricional no esté tan bien, que nos empecemos a quedar sin tantas fuerzas, que estemos necesitando ayuda para hacer las cosas que normalmente necesitamos, que la medicación en los controles no está funcionando porque está creciendo? Entonces vamos a esta tercera vía en donde el objetivo va a ser, ya que no pudimos controlar la enfermedad, controlar los síntomas que son consecuencia de esa enfermedad. Si hay dolor, si hay náuseas, si hay dificultades para alimentarnos, si estamos emocionalmente con mucha más carga, tristes, sin sentido de la vida, que tenemos dificultades con nuestra familia, en fin, eso, a pesar de que yo no voy a ir a quitar la enfermedad, puedo controlar las consecuencias y eso puede aliviar mi sufrimiento. Ahí de pronto vamos aclarando un poquito más cuál es el papel de cuidados paliativos. Entonces, esto va en coherencia con la pregunta que me hacías anteriormente y son unas pisticas, es muy difícil porque como cada escenario es tan individual de dar como unas pautas que se apliquen para todo el mundo de cuándo necesito cuidados paliativos. Pero estas son preguntas que nos debemos hacer si estamos acompañando a alguien o nosotros tenemos algún diagnóstico que nos pudieran orientar de si estoy en un momento en el que necesito atención por cuidados paliativos. Entonces, lo primero, tenemos una enfermedad crónica, es decir, que es una enfermedad que no tiene cura, sino que estamos o controlando o mejorando solamente síntomas. Si ha aumentado la cantidad o la intensidad de los síntomas en el tiempo, es decir, si cada vez vemos que las consecuencias de esa enfermedad están siendo más graves o me están generando más dificultades. Si estoy tomando muchos medicamentos para el control de síntomas, por ejemplo, yo empecé para el dolor tomando lo más sencillito, acetaminofén, y cada vez que voy a consulta ese dolor es más fuerte, estoy necesitando ya 2, 3 medicamentos, o para esa misma enfermedad que estamos intentando controlar, cada vez se necesitan más intervenciones o más procedimientos o más medicamentos para controlar esa enfermedad que me diagnosticaron. Si frecuentemente necesito asistencia médica, recurrentemente estamos ingresando al servicio de urgencias o hospitalizaciones repetidas, o tenemos que ir a consultas prioritarias, o cada vez tenemos que adelantar más las citas con los especialistas porque los síntomas o la enfermedad no están controlados. Si estoy requiriendo o mi familiar está requiriendo más ayuda para hacer las cosas que anteriormente hacía solo. Bueno, entonces antes se bañaba solo, caminaba dentro de la casa, arreglaba las plantas, ahora permanece de pronto más tiempo quieto, de pronto hay que ayudarle a escogerle ya la ropa, o de pronto ya la parte de la espalda no se la pueden jabonar, en fin, cosas que nos vayan dando como información de que estamos perdiendo esas capacidades de independencia. Si mi familiar o yo permanezco más tiempo sentado que en actividad, el tiempo en reposo es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la energía que tenemos disponible, de la capacidad nutricional, de la capacidad muscular, de la motivación que tenemos para hacer actividades. Entonces, si vemos que estamos pasando más tiempo, bien sea sentados o acostados en el día, que lo que pasábamos anteriormente, es un signo también importante a considerar. Si ha dejado de realizar actividades que antes disfrutábamos, perdiendo el interés por otras y nos vamos quedando, mejor dicho, con las cosas básicas mínimas para sobrevivir en el día. Si requiere más atención y cuidados, por ejemplo, era una persona que antes se podía dejar sola, se acompañaba en la mañana y en la noche, o solamente se le ayudaba con los alimentos, y ahora hay que tener una persona permanente porque se ha estado cayendo, porque se ha desorientado, porque frecuentemente tiene crisis de algún síntoma, de dolor, de náuseas, de vómito. Si ha cambiado su parte nutricional, esto lo podemos ver tanto en la disminución de la cantidad de alimentos que comemos como en la pérdida de peso. Es un signo muy importante que generalmente también se asocia con estas otras cositas. Menos movilidad, menos capacidad de independencia, más tiempo en reposo. Si
Si siente que los tratamientos no van en coherencia con sus deseos y valores, pues si yo estoy ante un diagnóstico y yo estoy sintiendo que lo que me están ofreciendo médicamente incluso me está generando más deterioro en mi calidad de vida porque estoy presentando muchos efectos adversos, porque yo ya no me quisiera someter a más tratamientos, porque de pronto las intervenciones considero que son demasiado invasivas y yo quisiera como otra vía, es importante también que eso se tenga en cuenta en el abordaje y en las consultas. Entonces, estas preguntas nos pueden acercar a ese momento de necesitar cuidados paliativos. Estas son preguntas que nos podemos hacer tanto nosotros como cuidadores, como con el acompañamiento del cual sea el médico tratante o si solamente es el médico de familia, si vamos reuniendo estas características, sí sería bueno que al menos se hiciera una primera evaluación por cuidado paliativo para ya de forma más objetiva ver si tenemos necesidades o no de acompañamiento por esta especialidad. Entonces, como lo habíamos hablado inicialmente, el centro de nosotros es la calidad de vida y el sufrimiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es eso de calidad de vida para saber nosotros como cuidadores cómo podemos participar? Porque hay definiciones de calidad de vida como personas en el mundo, ¿cierto? Aquí sí hay, bueno, ahorita que antes de entrar habían 41 personas, seguramente a las 41 cada uno definiría calidad de vida diferente. ¿Qué es calidad de vida? La importancia que le da cada uno a las esferas de su vida y con lo que definitivamente no estaría de acuerdo de continuar, digamos, su vida, ¿sí? Y todo lo que amenace eso que yo considero prioridad indispensable para yo continuar mi vida, son posibles fuentes de sufrimiento. Cuando yo tengo algo que amenaza mi integridad, mi dignidad, y además de eso se suma que yo siento que no tengo las capacidades para hacer frente a algo de eso que me genera amenaza, entonces yo me voy a enfrentar a un sufrimiento. Y ese sufrimiento puede ser de muchos tipos, ¿cierto? O puede tener muchas fuentes. Puede tener unas fuentes físicas. Si yo tengo un dolor que es demasiado intenso, que yo siento que eso amenaza mi integridad, no me puedo desempeñar bien como persona, no me puedo relacionar, está afectando mi sueño, mi capacidad de tomar alimentos, y yo estoy viendo que las cosas que yo hago para mejorar ese dolor no funcionan, que los medicamentos que me están poniendo para ese dolor no están funcionando, pues yo voy a estar ante un sufrimiento de qué fuente físico, que ya miraremos cómo podemos abordar, ¿cierto? Pero ya también puedo sufrir porque de pronto la dinámica de mi familia no está funcionando bien y yo siento que eso amenaza mi integridad. O puede ser que yo estoy en crisis con mis creencias, no entiendo por qué pasó esta enfermedad, no entiendo por qué los tratamientos que me han hecho de pronto no están, encuentro sentido a seguir viviendo, he perdido todo en lo que he tenido interés, y eso también es una posible fuente de sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como nosotros, tanto como especialistas como cuidadores? Primero, conocer, preguntar abiertamente qué es calidad de vida para esa persona que yo estoy acompañando. ¿Cuáles son esos no negociables que digan, yo sí tengo estas cosas, yo puedo estar bien, así esto se sacrifique, así esto pues lo quisiera, pero puede ser que no sea tan importante, y ese punto de partida es lo más importante para poder ver qué podemos hacer nosotros, porque también vamos a tener un límite hasta donde podemos ayudar al otro y hasta donde nos podemos ayudar nosotros mismos. Entonces, aquí hay una cosa muy importante y es anticiparnos, ¿cierto? Si nosotros nos podemos anticipar a conocer qué es calidad de vida para nuestro familiar, probablemente también nos podamos anticipar a algunas fuentes de sufrimiento que podamos incluso prever y no llegar hasta que tengamos ya ese sufrimiento en cada una de estas esferas. Entonces, vamos a hablar, que listo, bueno, ya sé qué es calidad de vida para mi familiar, de pronto qué lo hace sufrir, le he preguntado abiertamente qué te hace sufrir en este momento, cómo pudiera ayudarte, qué es lo más importante para ti. Entonces, vamos a ver cómo desde la casa podemos contribuir a ese alivio de sufrimiento, ¿cierto? Entonces, resulta que los seres humanos tenemos, digamos, como una pirámide de necesidades en general en la vida, ¿sí? Hay unas necesidades que son básicas, que son indispensables para poder vivir, que son respirar, comer, evacuar, dormir y no sentir dolor. Digamos que esa es la base de todos los seres humanos como el mínimo necesario, ¿sí? Hay unas que son automáticas, pues por ejemplo no hay que ayudarle a respirar a una persona, ¿cierto? Que ya si hay dificultades para respirar, pues habrán otras cosas para hacer, pero son cosas que se dan automáticamente y que es como el mínimo que debemos tener cubierto para poder pasar, digamos, un día tranquilo. Hay otras necesidades que son un poquito más avanzadas, que no son indispensables, pero son necesarias, y son todas las de la socialización. Entonces, la interacción con el otro, el sentirme validado, el sentirme acompañado, el sentirme respaldado,
el sentir que tengo, digamos, un espacio dentro de ese entorno del que yo he venido cultivando antes de enfrentarme a una enfermedad. Y finalmente tenemos todas estas necesidades ya superiores que son de autorrealización, ¿cierto? De dejar un legado, tener un propósito de vida, una misión, un sentido, que esto completo es lo que nos compone a nosotros, digamos, suena como si eso fuera como utópico, como en algún momento pensaremos en la autorrealización, en algún momento, pero cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica en que nos pone ese límite de que la vida se puede acabar, todo esto cobra mucha importancia de tenerlo cubierto, o al menos ver cómo se está sintiendo esa persona frente a esas necesidades, tanto las básicas como las de socialización, como las de autorrealización. Entonces nosotros como cuidadores, ¿qué podemos hacer? Estar preguntando, ve, esas necesidades están cubiertas, mi familiar va de forma independiente al baño, mi familiar está logrando dormir, mi familiar está comiendo, recibiendo ciertos alimentos, mi familiar se siente acompañado. Yo le he preguntado si se siente acompañado en la forma en la que yo lo estoy acompañando, o yo veo que le gusta mantener la interacción, o le gusta mantener la interacción. De pronto a lo que se dedicó toda la vida aún tiene algún propósito, o podemos traer ese legado al día a día si ya no lo puede realizar. Entonces todas estas necesidades, estar evaluando si la persona generalmente que más lo conoce, la persona que más permanece con él, sus cuidadores principales o familia, son quienes más información incluso nos pueden aportar a nosotros de cómo podemos ir aliviando ese sufrimiento en esa persona, más allá de los síntomas propios, pues como de la enfermedad, que enseguida vamos a ver unos tipsitos de eso. Y finalmente, entonces, es irnos preguntando cuáles son las necesidades que tiene mi familiar en el entorno físico, síntomas, ¿cierto? En el entorno psicosocial y en el entorno espiritual, que les voy a dar unas estrategias para que lo podamos hacer en casa. Entonces, de necesidades físicas, esos son, digamos, los síntomas más frecuentes que debemos estarnos preguntando si están cubiertos, si no están cubiertos, o anotando de si están presentándose, si no se están presentando, si los medicamentos que nos están mandando nuestros médicos tratantes están cubriendo esto o no, porque es importante manifestarlos en las consultas y sobre todo ver que estos síntomas están generando molestias en nuestro familiar o nuestro paciente, ¿cierto? Entonces el dolor, pues nadie quisiera sentir dolor, sería una necesidad mínima pues para cubrir, entonces es muy importante que estemos preguntándonos, acá hay algo muy especial, y es que si nuestro familiar tiene una enfermedad en que le afecta la capacidad de comunicación o de pensamiento, por ejemplo, si hemos tenido accidentes cerebrovasculares, si tenemos demencia, si tuvieron, por ejemplo, una cirugía de cabeza y cuello que no les permite hablar, algo que no les permita comunicar, es muy importante que estemos muy pendientes de algunos signos que nos estén indicando dolor, las caras, la rigidez, que tenga llanto, que de pronto sea más esquivo al movimiento, que esté con problemas para dormir, si todas esas son formas indirectas de mirar el dolor, si es que estamos ante una enfermedad en la que no se pueda comunicar. Si se puede comunicar, estar preguntando, ¿tienes dolor? Y si hay dolor, entonces ya me han mandado algo para el dolor. Si ya me han mandado algo para el dolor, estamos siguiendo la fórmula como lo prescribe el médico. Anotemos cuánto tiempo nos dura el efecto del medicamento, cómo nos está cayendo, si lo estamos tolerando bien, para que cuando lleguemos a esa consulta se puedan tomar decisiones más oportunas. En la alimentación, muy importante, más allá solamente de los alimentos que comamos, estamos teniendo la capacidad de pasar los alimentos, de pronto se está atorando nuestro familiar, está tosiendo, está teniendo dificultades con sus piezas dentales, que es algo que pasamos, digamos, de lado muy fácilmente, sobre todo en los adultos mayores. Estamos retirando las piezas y las estamos limpiando adecuadamente. De pronto en la alimentación, si vemos que tenemos problemas de nutrición porque las enfermedades ya están muy avanzadas, ¿cómo podemos dar confort? ¿Cuáles son sus texturas más, digamos, sus texturas, las temperaturas que más le gustan, cuáles eran sus comidas favoritas, cómo las podemos adaptar, por ejemplo, si solo puede comer dieta licuada, dieta espesa? Entonces, tener en cuenta todos estos gustos y preferencias y también las condiciones propias de todo el tracto digestivo que de pronto nos puede afectar la alimentación. La evacuación, entonces, mi familiar es capaz de ir al baño solo, estamos teniendo episodios de incontinencia, estamos teniendo dolor, sangrado con la deposición. Es importante porque, como lo vimos ahorita, es una necesidad básica, ¿cierto? La piel, entonces, es muy importante los cuidados, sobre todo si ya estamos pasando más tiempo en reposo, más tiempo sentaditos, más tiempo acostados, estar revisando la totalidad de la piel, porque es una de las fuentes más comunes de sufrimiento cuando estamos muy quieticos, que se nos empiezan a hacer heridas o peloncitos, o incluso pueden ser heridas muy profundas que son dolorosas y que pueden generar riesgos de infecciones, de tener que ir al hospital, de requerir curaciones, en fin. Entonces, el cuidado es
empezar por la observación, anticiparnos, ¿cierto? Si yo sé que ya estoy pasando más tiempo sentado o acostado, estar haciendo cambios de posición, poner cojincitos, usar de pronto estas tecnologías antiescaras de colchonetas o colchoncitos, o ya pues si tienen otro tipo de dispositivos que puedan liberar como esas zonitas de presión, pero están inspeccionando muy bien, hidratando y haciendo los cuidados mínimos y evaluando si hay alguna lesión, comunicarlo pues también a nuestro médico. El sueño, entonces, es un sueño reparador o se para frecuentemente o al otro día está demasiado dormido, o por ejemplo la medicación que estamos teniendo está teniendo un efecto contrario. Bueno, es muy importante que podamos lograr, aunque sea un descanso, que sea reparar para la persona que estamos cuidando. Vos dormís 5 horas, pero vos sentís que descansás, le podemos preguntar, estás tomando el medicamento a la hora que es, está mezclando de pronto medicamentos en la noche que no debería porque le interrumpen el sueño. Son cosas que nos debemos preguntar, que son fuentes de sufrimiento cuando estos síntomas no están controlados. Y finalmente ya los síntomas específicos de cada enfermedad, como lo hablamos anteriormente, pues las enfermedades tienen muchos síntomas, que ya con nuestro médico, pues la idea es que estemos pendientes de cuáles son los más frecuentes para estar evaluando y si hay alguna posibilidad de manejarlos específicamente. Esto respecto entonces a los síntomas que podemos tener físicos. Y vamos a pasar a la parte emocional y espiritual, vamos a ver un videito para que descansemos de tanta información teórica y para que reflexionemos un poquito de qué puede pasar en estas enfermedades. Me cuentan por si el María sonido Alejandra, tenemos 2 personas que tienen la mano levantada. Bueno, sí, listo. María Elena Gutiérrez, no sé si se te quedó levantada la mano ahorita o tienes otra pregunta. María Elena Gutiérrez. Bueno, y si no, Carolina Chaparro, ¿tú tienes una pregunta? Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Rocío Garzón. Tengo una inquietud. Conociendo esa necesidad que veo que mi paciente necesita cuidados paliativos, yo quisiera saber cómo es el proceso para uno solicitarlo, porque por el caso mío, yo tengo a mi papá, ya tiene 100 años, tiene EPOT, tiene pues toda una cantidad de enfermedades. Y en la consulta médica le pregunté al doctor que si mi papá podía beneficiar de cuidados paliativos. Entonces me dijo que la EPS que él tiene no cuenta con ese servicio. Entonces me quedó esa duda y por eso pues aprovecho este momento para ver si me pueden como orientar cuál es el proceso. Listo, perfecto. Eso lo tenemos también ahí más adelante para orientarlos un poquito, pero pues te adelanto, realmente en Colombia hay una legislación que las personas tienen derecho a solicitar la atención por cuidados paliativos si cumplen, digamos, esos criterios que inicialmente hablamos de una enfermedad crónica que tenga alta carga de sufrimiento y amenaza de la vida. Todas las EPS tienen convenios con IPS que prestan servicio de cuidado paliativo, entonces ahí ya habría que mirar específicamente si para la enfermedad que tiene tu papá, porque eso tiene unos criterios para cada enfermedad cuando es estadios avanzados, para acceder a cuidado paliativo por parte de la EPS, o si no, al menos, no sé si lo está viendo solamente el médico general, al menos hacer una evaluación por un internista, o no sé si lo está viendo el neumólogo, en fin, que como les expliqué anteriormente, hay digamos, un nivel de cuidados paliativos que pueden presentar, que pueden ejercer estos médicos que no son especialistas, ¿en cuanto a qué? En cuanto a priorizar el control de síntomas, a ver cuáles son los deseos y elecciones de los pacientes, en ver cómo se pueden optimizar todos los manejos si es que está presentando muchas enfermedades, hacia que vaya más al confort. Entonces sería como conversarlo con no sé quién será el médico tratante, si tiene la posibilidad de hacer la solicitud específicamente de la valoración por cuidados paliativos, que si está cubierta, si es una enfermedad avanzada, ellos tendrán sus IPS para remitirlo, o si no, que al menos sea evaluado por el médico especialista en esa enfermedad para que haga un abordaje paliativo de ella, que no necesariamente solo puede ser por el especialista en cuidados paliativos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, con todo el gusto. Listo, entonces voy a poner por aquí. Ahí se escucha el sonido. Noraver Garganta.
busca la silla viral de IKEA, encuentra esa silla y Sí, más. perfecto. Sí. Listo. Please don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming, never said I love you, hope you knew. Now my bags are packed and my sails are tacked and my course is marked by stars. I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on, leave a little light on. I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on, leave a little light on. Time always unwinding, all these deadlines in my mind. Seeds and dreams we planted, took for granted, didn't through. Walking down this road when my pulse beats slow, hope to have you close at hand. When this cycle ends, will it start again? Will we recognize old friends? I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on, leave a little light on. I'm on my way, on my way, on my way, on my way. Leave a light on, leave a little light on. I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on, leave a little light on. I'm on my way, on my way, on my way, on my way. Leave a light on, leave a little light on, leave a little light on. Bueno, entonces este video es muy lindo porque ilustra el ciclo de la vida, ¿cierto? Nacemos, estamos un tiempo, algunos más, algunos menos tiempo, algunos tienen diagnósticos a edades más tempranas, otros a edades más avanzadas, pero finalmente la muerte es algo inevitable que va a llegar, ¿cierto? Y si nosotros como cuidadores partimos que nuestro objetivo va a ser que ese tiempo de vida sea más largo o que de pronto ese desenlace que sí, que tanto temor o que tanto dolor nos va a dar, que es la muerte, no llegue, probablemente no lo vamos a lograr, pero si nuestro objetivo es que ese tiempo que nuestro familiar va a pasar con nosotros y que nosotros le podemos brindar cuidado, sea con el menor sufrimiento posible, probablemente vamos a tener más posibilidades de ser exitosos, ¿cierto? De acompañar, no necesariamente eliminando el dolor, porque es algo inevitable, pero sí estando en función de cómo podemos acompañar ese proceso, que
que va a ser parte de la vida. Entonces, dentro de las necesidades no debemos olvidar las necesidades emocionales y espirituales que hay en una enfermedad crónica. Y en esto no solamente en la persona que está enferma, en nosotros como cuidadores también la posibilidad de enfrentarnos a la muerte de una persona cercana nos enfrenta también con nuestra propia muerte. Hay muchos cuestionamientos, mucha activación emocional que también va a ser parte de este proceso y que es importante, y que estos espacios también permiten darse cuenta de cosas que tenemos que estar pendientes y cómo gestionarlos. Pero digamos acá centrándonos en la persona que cuidamos, ¿cómo podemos abordar entonces esas necesidades emocionales y espirituales? Es importante si estamos entregando una información completa, si esa persona está teniendo respuestas a todas sus preguntas sobre la enfermedad, sobre su diagnóstico, sobre su estadio, sobre las opciones de tratamiento que se le están dando, y hacerlo partícipe de esa toma de decisiones, ¿cierto? Muchas veces el amor nos lleva a intentar protegerlos, o que de pronto no tengan tanta información, o que de pronto no recaigan esas decisiones, pero si es una persona que está pidiendo su participación, que está en todas sus capacidades cognitivas, hay que involucrarlos, y eso también genera alivio del sufrimiento, el sufrimiento de ser autónomos hasta ese proceso final de qué es lo que yo quiero decidir para mi vida, o incluso para ese momento final. El acompañamiento en los procesos de duelo, no solamente el momento de la muerte, el duelo por la pérdida de las capacidades, que yo podía hacer antes cosas que ahora no, el duelo por la aparición de un nuevo síntoma, el duelo por la falla en tratamiento, todo eso necesita abordaje y necesita acompañamiento. El apoyo percibido, muchas veces nosotros consultamos pacientes que tienen muchas personas alrededor y se sienten solos. Entonces realmente esa persona se está sintiendo comprendida, se está sintiendo acompañada, cómo pudiera acompañarla mejor, cuáles realmente son las necesidades de esa persona, o será que yo como cuidador estoy poniendo mis necesidades o lo que yo quisiera si estuviera en su lugar. Estas son preguntas muy importantes para hacer, pues, para que esa persona verdaderamente se sienta acompañada y acogida y cuidada, que es nuestro objetivo, ¿cierto? Y finalmente, abrir conversaciones sobre la muerte. A veces es un tema muy tabú, que sé que también en esta y con la red hay espacios que se han incentivado para esto, porque el poner sobre la mesa ese tema libera muchísimo esa presión de las cosas que todos saben y que todos están pensando, pero que nadie habla, y que genera una carga de no poder expresarlo, de creer que, por ejemplo, si lo vamos a hablar, vamos a llamar la muerte, que finalmente su desenlace que va a llegar, hablemos o no hablemos, y tal vez el abrir y el poner el tema sobre la mesa puede aligerar esas cargas tanto de nosotros como cuidadores como de nuestros pacientes. Y finalmente, entonces, en la parte espiritual, ¿cierto? Las enfermedades a veces son una oportunidad para sanar relaciones, para tener conversaciones que estábamos aplazando, para ver cuál fue nuestro sentido de vida y qué vamos a dejar, cuál va a ser nuestro legado, la trascendencia, lo que va a perdurar cuando ya nosotros no estemos aquí. Y es importante también hacerle saber a esa persona que estamos cuidando qué vamos a conservar de él, qué nos enseñó, qué momentos importantes, qué aprendizajes, qué va a quedar vivo de él cuando él ya no esté acá. Eso también son cosas importantes que, así como el alivio del dolor, de las náuseas, del vómito, también alivian el sufrimiento. Y las necesidades sociales, entonces, en torno al apoyo, ¿cierto? Buscar redes de apoyo, tanto de enfermedades propias, por ejemplo, hay enfermedades que son un poco más extrañas, que no hay tantos pacientes para conversar, veamos cómo te fue en este tratamiento, qué te pusieron, entonces ver si de pronto encontramos núcleos de grupos de apoyo de enfermedades específicas, grupos de apoyo de cuidadores como este, en donde podamos compartir información, en donde nos sintamos también validados en nuestras emociones como cuidadores, información sobre la enfermedad, sobre qué son los síntomas más frecuentes, de que tengo que estar pendiente, cómo se hace seguimiento de la medicación que está recibiendo, qué médico debería estarme viendo, entrenamiento en esos cuidados, que es todo lo que estamos aprendiendo en este espacio, y nunca olvidar los espacios de bienestar, y también qué recursos podemos captar, no solamente dentro de la familia, nuestra familia extensa, para mejorar el cuidado, sino también de todas esas redes, digamos, gubernamentales que de pronto pudiéramos aprovechar como cuidadores. Entonces, ¿qué estrategias finales podemos tener? Pues preguntar activamente es lo más importante. Las preguntas abiertas son las que más información nos da de cómo como cuidador de pronto qué se nos está pasando o cómo puedo acompañar. A veces nosotros pensamos que haciendo las cosas más complejas, y lo que necesita esa persona son cosas muy sencillas, que estemos al lado, a veces en silencio, a veces su comida favorita, otras veces sí cosas más especializadas, pero si hacemos preguntas abiertas, con seguridad que vamos a obtener mucha información de cómo podemos generar más bienestar para nuestro familiar.
Identificar entonces las posibles fuentes de sufrimiento, teniendo en el radar que están los síntomas físicos y las otras esferas que no las debemos olvidar. Brindar espacios de apertura emocional, tanto para nosotros como para las personas que cuidamos, tener la capacidad de comunicar nuestras necesidades y de ver también cómo se van comportando esas necesidades, están aumentando, se están logrando aliviar con lo que yo lo estoy haciendo, cómo los estamos acompañando, tanto desde la parte médica como desde la parte de cuidados. Siempre tratar de tener en cuenta los deseos y preferencias si los estamos preguntando frecuentemente. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Esto te hace sentido? ¿Esto te hace sentir bienestar? ¿Esto no? ¿Que no quisieras? ¿Que quisieras? Y finalmente, tratar de que ser una fuente de un puente de comunicación entre todo ese núcleo familiar y todo digamos, el acompañamiento médico para que la información sea lo más directa y lo más, digamos, completa posible. Si están acompañados por un equipo de cuidados paliativos, pues esto nosotros, digamos, hacemos ese puente de comunicación entre que todos los objetivos de manejo vayan alineados hacia esa línea que ya definimos. Entonces, aquí para responder igual a la pregunta que me habías hecho, realmente en nuestro país la oportunidad de cuidado paliativo especializado es muy baja, ¿cierto? Hay muy pocos especialistas para la necesidad que hay, entonces nos podemos encontrar con ciertas barreras que a pesar de que la teoría diga que tenemos acceso a las enfermedades crónicas que amenacen la vida, que tengan alta carga de sufrimiento, puede ser que nos enfrentemos a escenarios como el que nos habló la compañera, que no tengamos acceso o no haya disponibilidad, porque se han priorizado ciertas enfermedades y ciertos estadios de las enfermedades que hace que no todos tengamos acceso, pero entonces es o buscar alternativas, ¿cierto? Ver si yo lo puedo hacer tal vez de forma particular o con mi médico de familia, teniendo en cuenta que el objetivo de cuidado paliativo es brindar confort, cómo yo le puedo comunicar las necesidades y entre los dos podemos hacer un plan de manejo que vaya en coherencia con eso que mi familiar o nosotros como familia deseamos, o desde nuestros médicos tratantes especializados que no sean en cuidados paliativos, como lo mencioné anteriormente, los cardiólogos, los neurólogos, en fin, yo le puedo comunicar que yo siento que la enfermedad no está controlada, que los síntomas no están controlados, o que yo deseo suspender los tratamientos, o que si ya me encuentro en un proceso de final de vida, quisiera un acompañamiento espiritual, psicológico, social, en fin, y ver cómo desde ellos podemos también brindar un cuidado paliativo básico. Realmente la forma de llegar es por solicitud directa al médico o que el médico considere que ya tienes criterios de remisión. Son las dos formas en las que podemos llegar o una atención pues particular y como les digo se puede dar en los tres escenarios, desde la atención primaria como la atención especializada en personas que no han hecho un entrenamiento en cuidado paliativo pero que se pueden alinear con estos objetivos paliativos de la enfermedad, como ya los servicios especializados propiamente de cuidados paliativos. Y finalmente, entonces les presento nuestro emprendimiento, que como nos presentó Alicia, somos Permanecer, somos 3 médicas especialistas en dolor y cuidados paliativos, y hacemos tanto consulta domiciliaria particular como acompañamiento a cuidadores, específicamente de pacientes con demencia. Tenemos también como un grupo en donde damos información por un grupo de WhatsApp todos los días, nos reunimos una vez al mes para hablar de diferentes temas que les ayuden el cuidado, así que también bienvenidos por allá en ese espacio si a alguno les sirve, que yo creo que toda la información va siendo válida cuando somos cuidadores. Y por acá les dejo el contacto, esta es la página de Instagram que ponemos mucha información y videos que son útiles específicamente para pacientes con demencia. Este es el celular de WhatsApp si en algún momento necesitan alguna cita y la página web que también encuentran mucha información. Y bueno, ahora sí, bienvenidas todas las preguntas, todas las dudas que tengan, todo lo que no se haya aclarado durante la charla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, nadie quiere preguntarle en el chat. ¿Alguien tiene preguntas? Pueden ir alzando las manitos. Por ahora no tenemos ninguna mano alzada. Camila. Adelante, Camila. Hola, gracias por toda la información. Fue muy clara, pues muy puntual. Me gustaría preguntar en el caso de los deseos, pues cuando uno es cuidador y le pregunta a la persona que está siendo cuidada sobre sus deseos, si esta persona pues digamos no tiene demencia, pues con ellos es a veces muy complejo la situación porque son muy cambiantes. Uno como puede ir guiando como ese tipo de conversaciones si no se tuvieran antes de la enfermedad.
Bueno, entonces ahí es un tema importante, partiendo incluso desde la forma en la que hacemos las preguntas, ¿cierto? Porque en la demencia se puede afectar de muchas formas la comunicación. A veces, por ejemplo, nos pueden entender bien, pero no encuentran las palabras para comunicarse, o a veces no entienden la pregunta que le estamos haciendo. Entonces, partiendo de lo más sencillo, es tratar de hacer preguntas que, dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad, le puedas preguntar puntualmente por deseos, no como cuáles son tus deseos, que te pudiera responder cualquier persona que su mente está íntegra, sino, por ejemplo, puntualmente, no sé, te voy a poner un ejemplo. ¿Quieres comer arroz o pollo? Es diferente a si yo le digo qué quieres comer. Yo le estoy poniendo entre dos opciones de tal forma que a ella se le facilite la forma de elegir. Eso lo pudieras trasladar a una pregunta de pronto más profunda, que es lo que me estás, creo que preguntando, como en torno a sus deseos, para ver, ponerle, digamos, entre dos escenarios a elegir de forma muy sencilla, muy corta, entre esas frases en las que ella pueda elegir una cosa u la otra, que podría de pronto facilitar la comprensión de las preguntas. Y lo otro es a través de su historia, ¿cierto? Hay cosas que no se hablan o no se hablaron previamente de la enfermedad, pero que como personas nos caracterizan, ¿cierto? Factores de la personalidad, cosas que hayamos hecho frente, por ejemplo, a enfermedades de otros familiares en algún momento. No sé, información que das, por ejemplo, ella tuvo una hermana enferma, y cuando ella tuvo una hermana enferma, ella siempre expresó que ella no le hubiera gustado esto o lo otro, o la forma en la que lo cuidó, ella siempre priorizaba que, no sé, que la imagen estuviera muy bien cuidada, o siempre ha sido una persona muy sociable, que le gusta mucho la interacción, entonces probablemente pues sea agradable para ella recibir visitas, o en fin. Entonces es como ir hilando como un poquito más de detective esta información que de pronto no se dio específicamente con estas preguntas, pero que la podemos trasladar a qué son sus deseos y preferencias. Y habrán otras cosas que no vamos a poder saber, ¿cierto? Habrán unas preguntas que nunca se hicieron, que no tenemos información y que no vamos a tener, que no vamos a saber con certeza, sino que partiendo de nuestra intención como cuidador de darle un bienestar y calidad de vida, tendremos que decidir nosotros. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Pueden alzar la manito o pueden abrir el micrófono si no saben cómo alzar la manito. Maritza. Camila, si Hola, muy quieres buenas puedes bajar tu tardes. manito ya. Hola Maritza, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, Adelante. gracias. Ahora, a ver, va a abrir. Mi pregunta es sencilla. Lo que pasa es que en la última pregunta, la respuesta de la señora María Alejandra fue dentro de hasta qué punto uno debe de responder o de decidir por estas personitas que son tan indefensas o que no tienen como la capacidad de responder de la mejor manera. Yo sé que desde la legalidad uno puede tener un poder, pero bueno, eso desde la legalidad es muy difícil. ¿Hasta qué punto? Porque eso es algo cuestionable. Para uno es, pues para mí es difícil, esa parte es difícil, tomar decisiones por ella y sentir que lo hice bien. Eso es. Gracias. Hola Maritza, bueno, muchas gracias por tu aporte. Sí, es algo complejo porque siempre existirá la incertidumbre de si eso hubiera sido lo que ella hubiera querido o no hubiera querido, ¿cierto? Entonces, realmente ahí, en lo único que estamos cubiertos es precisamente en partir de esa intención de uno como cuidador de generar bienestar y calidad, que es intentar también lo que yo les digo a las familias, por ejemplo, cuando ya esa persona no está en capacidad de toma de decisiones, es que vamos a intentar tomar las decisiones no por esa persona, sino como si esa persona estuviera aquí hablando con nosotros, ¿cierto? Dependiendo obviamente del vínculo que hubiéramos tenido, el tiempo que compartimos, de los cercanos que somos, pues vamos a tener más elementos o no para acercarnos a lo que esa persona hubiera querido en su momento. Tal vez si reunimos de pronto a esas personas que son más cercanas y coincidimos varios con la misma opinión, con la misma
misma visión, probablemente sea algo que esa persona hubiera querido, pero tener una certeza siempre va a generar algo de carga, la incertidumbre de saber si es lo mejor, si no es lo mejor, en qué nos podemos apoyar también en los conceptos médicos, ¿cierto? Propiamente para esta enfermedad, realmente cuál es el beneficio de hacer esto o no hacer esto, médicamente está indicado, qué nos ha aportado, qué ha pasado con otras personas que se han sometido a X o a Y cosa, si las decisiones en torno a las que tienes que tomar son médicas específicamente, ¿cierto? Entonces son cositas que nos pueden aliviar un poquito esa incertidumbre, pero una certeza total nunca vamos a tener. Creo que quedarnos con la, digamos, con la satisfacción de que estamos actuando partiendo de una buena intención, pues nos puede acompañar como en ese alivio. Muchas gracias. Con gusto. María Elena Gutiérrez. Buenas, doctora. Yo le pregunto algo que me deja como en una incógnita. Y Sí. necesito aclarar mucho. ¿Qué tan prudente es? Yo sé que pues, la ética de la medicina y de los médicos debe decirle al paciente el diagnóstico y en qué estado está, en qué estadio está y cómo va y qué se le va a hacer, ¿cierto? Pero qué tan prudente es a una persona que está un poquito ansiosa, que se puede estar deprimida también, triste, usted sabe todo eso, qué tan prudente es decirle eso. ¿Eso no acelera más? ¿O usted qué dice partiendo de su conocimiento, doctora? Es que, no sé, yo he visto tantos casos que cuando la persona le dice, usted tiene esto, la persona como que se ve más enferma y ya me voy a morir, voy a hacer esto, voy a hacer, y de pronto no, de pronto le queda le queda mucho tiempo y hacer el poquito tiempo, el mucho tiempo que con calidad de vida. Entonces, me surge como esas incógnitas. Listo, gracias por tu pregunta. Bueno, hay dos cosas que juegan un papel muy importante y es la necesidad que tenga esa persona específicamente de información y la forma en la que comunicamos las cosas, ¿cierto? Entonces, en el primer punto, hay personas que no tienen tanta necesidad de información. Uno, ¿cómo se da cuenta de eso? Que en tantas preguntas hacen, cuando uno le va respondiendo, qué tanta información más detallada piden, ¿cierto? Hay personas que conocen el diagnóstico y no piden detalles, que si está avanzado, que si no, que si está en la fase final, que si no. Pero si esa persona vemos que está necesitando información, que pregunta sobre su estado de salud, que quiere conocer un poco más, es importante entregarle esa información. Y aquí viene el segundo punto, ¿cierto? Y es cómo entregamos esa información y cómo acompañamos y no solamente entregamos una información y hasta ahí llegamos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una enfermedad y estoy explicando a otra persona que estamos, por ejemplo, en una fase avanzada de la enfermedad, es explicarle, mira, estamos en una fase avanzada, ¿eso qué quiere decir? Que está comprometiendo esto y lo otro, y cómo te puedo acompañar yo, cuáles son las opciones de tratamiento, qué es lo que podemos esperar de esta enfermedad, cómo de pronto se va a comportar, cuáles van a ser los objetivos de aquí a la próxima consulta, quién te va a acompañar, yo como médica te voy a seguir acompañando, o tu familia te va a seguir acompañando, en fin, entonces la combinación de esas dos cosas, de qué tanta necesidad de información tiene esa persona, porque el ocultar información cuando tenemos necesidad de información también genera mucha incomodidad y incluso sufrimiento, ¿cierto? Porque si yo mismo me estoy dando cuenta que en mi cuerpo hay algo que no está bien, que no está funcionando, que yo como paciente soy el primero que me doy cuenta que tengo dolores, que no estoy comiendo o que no me estoy moviendo, en fin, no sería coherente con que me digan que yo estoy muy bien y que la enfermedad está curada o que no está tan grave, ¿cierto? Entonces eso también generaría conflicto y se puede volver una situación difícil de manejar. Pero si yo no tengo tanta necesidad de información y con lo que me van diciendo yo estoy bien, no hacemos muchas más preguntas, pues eso es lo que necesita en este momento y no hay necesidad de ahondar en el detalle propiamente de la enfermedad. Entonces es como ver esas dos cositas, ¿qué tanto tiene necesidad de información y cómo a medida que vamos dando la información vamos también acompañando y resolviendo las dudas de qué va a pasar de ahí en adelante? Luz, Ya Doctora, habíamos soltado a Luz. muchas gracias. Perdón. Ay, qué pena, muchas gracias por responder. Y le pregunto otra cosa, por ejemplo, en una situación tal, un ejemplo, que sea una familia de bajos recursos y Sí. que ya estén pues en una fase larguita, eso no es muy costoso, los cuidados paliativos, doctora. Por ejemplo, una consulta suya no es muy costosa, la verdad. Pues eso depende, ¿cierto? Porque No es tiene que red de apoyo. depende, primero depende del lugar donde vivan, ¿cierto? Del acceso.
¿sí? Y Mm. segundo, costoso dependiendo de muchas cosas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si no tienen la consulta particular, pero están frecuentemente visitando un servicio de urgencias que les incurren unos costos o están frecuentemente necesitando que vengan personas externas para apoyar de cuidado o están frecuentemente comprando medicamentos para una cosa o la otra, a veces incluso el tener una orientación y esa consulta, que puede ser que el valor no sea barato en ese momento, pero que eso les ahorre otro tipo de costos que estamos teniendo, no sé, de salidas a citas que no necesitábamos, de traslados a urgencias, de medicamentos que no están teniendo un objetivo real en ese momento, pues puede ser que eso incluso te alivie los costos, pero eso ya va a depender obviamente pues de la capacidad que tengamos en ese momento y de la zona de acceso si hay posibilidad, pero si quieres más información, ahí en el número que les dejo, si quieres se les comparto por aquí, pues le podemos ampliar la información a ver si es útil. O sea, doctora, discúlpame otra vez yo. O sea que esos cuidados paliativos no necesariamente se hacen en un hospital, sino que también en la casa, son domiciliarios. Depende de las necesidades que tenga el paciente. Hay cosas que se pueden manejar en casa y hay otras cosas que por su complejidad sí se necesitaría manejarse en un hospital. Ya habría que ver el caso como individual. Así, por ejemplo, mi tía que estuvo en el hospital de Río Negro de San Vicente, allá se los manejaron allá y la entregaron ya pues para el cielo. Pero ella entró aquí al Neurológico de Colombia y de allá la trasladaron para allá y allá pues fue el resultado. Muchísimas gracias. Exactamente, con todo el Dios la gusto. bendiga. Muchas gracias, Marilena, por tus preguntas. Nos habíamos brincado a Luz Porras. Ay, Luz, sí. adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, ya algunas Hola. había dudas. Muchos preguntaron cosas que yo también tenía dudas. Lo que sí quería entonces preguntar, usted dijo que usted tenía un grupo como para alguna duda o algo así, porque por Sí, ejemplo, mi papá tiene demencia y Alzheimer y venimos genéticamente que toda la familia ha muerto de eso. sí. Entonces, mi papá está evolucionando muy rápido y como le digo, tampoco manifiesta si hay dolor, sino que uno con la cara es que le puede mostrar porque tiene las dos patologías al mismo tiempo. Sí, Y al tener al mismo tiempo, yo no sé si manifiesta un dolor y cada vez él está retrocediendo. sí. Les voy a compartir acá en el chat, ahí les compartí el número de WhatsApp y les voy a compartir el link del grupo de WhatsApp de cuidadores para los que se quieran unir, que estén cuidando personas con demencia, que ahí pueden ampliar mucho más la información. Ah, bueno, muchas gracias, Dios la bendiga y bueno, gracias Con por todo todo. el gusto, con todo el gusto. Para quienes no tengan acceso al chat de Teams aquí, pues este chat de aquí, se los vamos a compartir por el chat de La Quintana, donde están Súper. muchos de ustedes. O si de pronto, María Alejandra, tienes como alguna imagen que puedas compartir y que la gente pueda pues escanear un QR o de pronto pueda ver un teléfono, también nos puede ayudar a quienes no tienen acceso al chat. Bueno, ya les comparto la última diapositiva, que ahí estaba puesto el número por si de pronto no lo alcanzaron a tomar. Y por ahí les compartí el link. Aprovecho y meto por acá la cucharada, Alicia, porque Luz Helena en el chat menciona que le gustaría mucho un grupo de WhatsApp donde puedan hablar también los cuidadores, porque muchos grupos son cerrados. Entonces, Ok. sí, sé que desde la red compasiva hay grupo de WhatsApp que se reúnen como grupo de apoyo y no sé si también desde Permanecer. Ujú. Bueno, realmente sí, el grupo de WhatsApp como tal también es cerrado porque es muy difícil el manejo en el chat, ¿cierto? Pero nos reunimos cada mes donde hacemos estos espacios de apertura donde pueden hablar y creo que en la red funciona similar, enseguida pues Alicia nos explica, y en esos espacios en los que nos reunimos cada vez sincrónico, así como esto virtual, pues se dan esos espacios de apertura para hablar tanto emocional de cuidador como de temas relacionados con la enfermedad. Bueno, sí, efectivamente desde la red compasiva tenemos también un grupo de apoyo. Les voy a compartir en el chat de La Quintana la información del grupo de apoyo. Nos reunimos una vez al mes de manera virtual, el último miércoles de cada mes de 3 a 4 de la tarde. Y tenemos también un chat de ese grupo de apoyo que es un chat abierto. Bueno, tenemos por aquí más preguntas. Claudia Cano.
Aló, buenas tardes, ¿cómo están? Yo es primera vez Buenas. que puedo conectarme y mi pregunta básica es como desde la angustia, desde la angustia. Nosotros somos muchos hermanos y a cargo de mi mamá, que es una mujer de 79 años y siempre desde los 19 tenemos entendido es bipolar, pero nosotros no sabíamos hasta hace, pues, como digo yo, pocos años, unos 7 u 8 años, que era la bipolaridad. Siempre crecimos como en un confort todo incómodo a la vez, creyendo lo que nos decía mi mamita, que mi mamá sufría de los nervios porque fue en el primer embarazo y que lo que le da en el embarazo le sigue dando en todos los embarazos, y mi mamá se embarazaba cada año, entonces cada año para nosotros estaba enferma. Cuando empezamos como a tomar conciencia, o empezamos, no, o empecé a tomar conciencia de qué era eso y por qué mi mamá siempre así, empecé a consultar y entonces empecé a ver qué era bipolaridad, por qué. Luego pensé que todos los bipolares eran iguales o actuaban de la misma forma, y creo yo, o creía, que al estar ya todos grandes, adultos, íbamos a manejar más fácil, manejar pues, entre comillas, pues en el lado bueno de la palabra, a mi mamá, o entenderla mejor. Pero ha sido más difícil porque no nos ponemos de acuerdo entre todos, nos manipula, es como selectiva, digo yo, o sea, yo lo que digo lo digo en amor también, pero a veces también desde la rabia, desde la angustia de no saber, porque siento que nos manipula cuando dice no quiero comer, no quiero hacer nada, me quiero morir, llévenme para un ancianato, quiero un ancianato en Laureles. Entonces le decimos que no nos alcanza el dinero, así sea con la pensión de ella, y que si ponemos todos, entonces bueno, es una situación muy dura y terminamos cediendo a que esté con la hija, que no la cuida, que no le da el medicamento a horas, que está sola, que es con gritos. Entonces volvemos a estar como en ese confort tan raro, que sabemos que hay que tomar decisiones, pero que no las tomamos, porque entonces si yo tomo la decisión y pasa algo malo, pues va a ser culpa de Claudia. Si la toma Diego y pasa algo malo, va a ser culpa de Diego. Entonces llevamos hace un mes que optamos por en tenerla en un centro día en Laureles, no sé si lo conocen. Mi mamá está feliz, no nos da sino con la pensión de ella y con lo que podemos aportar nosotros para que esté solo 2 días a la semana, porque implica la estadía, el transporte. Ella está feliz y yo más feliz aún por el cambio de ambiente, porque es que ya no está 2 días en la casa sola, es grosera, pelea con el mundo, ella odia a todo el mundo. Entonces las hermanas cuando nos hemos rotado para que la cuide, mis hermanas han colapsado, literal colapsado. Y yo les digo, metámonos a un grupo de cuidadoras, mire, capacitémonos nosotras. No, terminamos como tirando la toalla, o sea, tan maluco. Y uno dice, bueno, ¿cómo hablar con ella o sin ella, pero sin la rabia, sin el desamor que a veces pareciera, sin que ella sienta que es una carga, porque entonces no falta el que diga, es que yo hago mucho esfuerzo, es mucho lo que me tengo que esforzar para venir un fin de semana, porque nos rotamos un fin de semana, entonces cedimos que en la semana esté con la que no la cuida, con la que no le da la pastilla, con la que el alimento no es a horas. Y los sábados va otro de los hermanos para quedarse el fin de semana con ella. Pero entonces, claro, no falta el que diga, es que yo tengo que hacer mucho esfuerzo, dejo de hacer tal cosa, dejo de hacer tal otra. O sea, ¿cómo manejar eso para que no suene a ese esfuerzo? Porque es la mamá. ¿Cómo manejar eso para que no sigamos en ese confort tan inconfortable de decir, estoy bien, no me cuenten más nada, porque yo como estoy viviendo muy bien, cumplo con ir el fin de semana que me toque ir? Entonces sí se vuelve como una carga, no cuidarla, sino una carga en cómo manejar eso con los hermanos para que no colapsen por el cuidado
por la manipulación de ella, porque siento que manipula, y para que no sigamos en ese confort tan inconfortable. Pues yo no sé si me entiendo, porque si me entienden, porque a veces ni yo me entiendo. Sí, sí te entiendo, Luz. Muchas gracias por tu participación. Es una situación compleja que probablemente vivan más personas que nos acompañen aquí o que tengan enfermedades, sobre todo en la esfera mental, ¿cierto? Porque hay una línea muy delgada entre qué hace parte de la enfermedad propiamente y qué de pronto son factores de personalidad o eso pues que llamamos manipulación, ¿cierto? Ahí es muy importante apoyarnos del médico tratante, ¿cierto? Del psiquiatra, de estarle comentando todos estos comportamientos y todo, porque muchas veces son cambios que pudieran mejorar con ajustes de medicación, ¿sí? Si ya por parte del médico tratante, pues consideramos que la medicación está óptima y que ya es para manejarlo de otra forma, aquí digamos, hay dos cosas que yo te diría. Lo primero es que uno se puede centrar en lo que uno puede hacer, ¿cierto? Como individuo, como persona. Responder por lo que pueden hacer o cómo pueden actuar el resto de personas de la familia, del entorno, es muy difícil y creo que es una cosa que te va a imprimir más carga que realmente lo que puedas lograr, ¿sí? Tú puedes entonces trabajar en qué, en ti, en tu forma de comunicación. A veces fallamos mucho en la forma en la que decimos las cosas y sobre todo si hay una enfermedad mental de base que puede prestarte para interpretaciones diferentes, debemos entrenarnos bastante en esas habilidades de comunicación, de cómo decimos o cómo compartir lo que nosotros estamos pensando o cómo preguntar también, y de estos espacios de formación y entrenamiento que tú puedas hacer una invitación al resto de personas a que también hagan parte de ellos, más nunca va a ser una camisa de fuerza porque no todos te van a hacer caso, ¿cierto? Lo otro que sería importante sería de pronto ver si tienen posibilidad de una reunión familiar con todos los hermanos para unificar la información que se tiene, porque de pronto no todos comprenden de la misma manera en qué consiste una enfermedad mental. Habrán algunos que sí creen, otros que no creen, unos que creen en la medicación, otros que no, pero entonces cómo desde el punto de vista de cada una de esas personas que integra el núcleo de la mamá, nos vamos unificando pues para que vayamos en la misma vía, y a veces es también falta de comprensión de toda la situación que estamos viviendo y falta de herramientas tanto de comunicación como de cuidado. Entonces de pronto eso te puede servir. Ok, muchas gracias. Con todo el gusto. Araceli Gaviria. Sí, buenas tardes. Yo tengo, a ver, el problema con mi mamá. Yo cuido a mi mamá y dos hermanas con discapacidad y a ella le dieron hospitalización en casa y la mandaron a cuidados paliativos. Sí. Ella tiene 3 aneurismas, oxígeno dependiente y Alzheimer. Y entonces la médica fue allá y dijo que no, que ella la veía pues que no era de cuidados paliativos. Yo la pregunta mía, tenía la duda de que si los cuidados paliativos eran solo domiciliarios, ya pues la aclararon ahora de que no, puede ser en el hospital también. Pero, a ver, nosotros de pronto las cuidadoras estamos enredadas y a veces nos sentimos como agobiadas y queremos como tener acompañamiento, sea de qué diferencia hay de médico en casa, cuidados paliativos, porque yo le dije pues a la doctora, yo le dije, entonces mándele médico en casa, porque es que yo me siento, por decir, la otra hermana con discapacidad, ella resultó con cáncer de mama, hicieron mastectomía, que me parece muy importante porque yo tenía mucho desconocimiento en cuidados paliativos y nosotros íbamos a la consulta con la doctora de cancerología y ella decía, necesita quimio, radio y pastillas. Y bueno, ya pues nosotros decíamos, desistimos de que no, no. Y ayer tuvimos la cita con cuidados paliativos y ella nos hizo caer en cuenta, no, mire, entonces no le hagan la quimio, le hacen la radio, empiecen, si ven que no funciona, entonces lo suspenden. Bueno, nos habló muy distinto a la oncóloga y nos dio pues como esa seguridad y de pensar de que listo, bueno, ya si Dios quiere la otra semana empezamos con la radioterapia 15 días seguidos. Entonces la pregunta mía es, ¿qué diferencia hay como para uno solicitar nosotros las cuidadores acompañamiento, sea médico en casa, sea cuidados paliativos, pero que tengamos un acompañamiento? Y la otra pregunta es, en mi caso me es tan difícil con mi mamá porque mi mamá nos absorbe todo el día, toda la noche, porque ella hay que cuidarle el oxígeno en la noche. Ahora con la niña que viene, pues ella tiene 53 años, pues, pero para mí pues es una niña.
me da mucha tristeza porque no nos va a dar el tiempo como para ella, porque mi mamá nos absorbe pues como todo el día tenemos mamá, hay que llevarla al baño, ella es muy dependiente. ¿Qué podemos hacer con la otra niña cuando empieza el tratamiento, el cuidado y sí, el cuidado con ella? ¿Cómo hacer para cuidar uno o tres personas? ¿Cómo hacer como para uno rendirle o darle cariño a las tres personas si mi mamá nos absorbe mucho? Y muchas gracias. Bueno, Luz, gracias por la pregunta. Bueno, entonces lo primero para aclarar entre cuidados paliativos y médico en casa, lo que pasa es que los programas generalmente de las EPS, que son los que tienen este cubrimiento, tienen unos programas domiciliarios que ellos tienen, digamos, unos criterios que deben cumplir para acceder a ellos, que en su gran mayoría se refieren a las personas que ya tienen una movilidad tan reducida que no se pueden desplazar a los acompañamientos que son presenciales, ¿sí? Los programas generalmente que tienen cubrimiento por las EPS domiciliarios son médicos generales. ¿Qué pasa? Hay programas específicos, hay, como lo mencionaba al principio de la charla alguna de las personas que participó, hay unos programas que son de crónicos y es que simplemente los mismos seguimientos que se le hacía a su médico de familia o su médico general ambulatoriamente en las consultas de su medicación, de sus renovaciones, de la revisión de los síntomas periódicos, ya se hace en casa y el médico de cuidados paliativos lo que es un médico especializado que se dedica específicamente a cuidado paliativo solamente, ¿sí? Entonces, el acompañamiento domiciliario va a depender de la capacidad de movilización que tengamos y el cubrimiento que tenga el programa de la EPS y va a tener un alcance hasta las competencias que tenga ese médico general. Hay programas domiciliarios de cuidado paliativo en donde los médicos generales se han entrenado y han recibido ciertas herramientas que nos ayudan en, digamos, cubrir esa capacidad o ese requerimiento que hay de cuidados paliativos que no se puede cubrir solo por los médicos especialistas, entonces ellos tienen un manejo más avanzado que los médicos generales que no tienen ese entrenamiento, pero digamos que siguen dentro del nivel de medicina general, ¿sí? El acompañamiento especializado por cuidado paliativo en la gran mayoría cuando hay cubrimiento es por fuera, en general de todas las especialidades. Entonces hay que desplazarnos a la consulta y el médico especialista pues ya tiene más herramientas que el médico general que tiene un entrenamiento en manejar pues síntomas o situaciones más complejas. Entonces esa es la diferencia entre médico domiciliario y médico paliativista. Ahora el acompañamiento que puedes tener, pues idealmente si me estás preguntando para tu hermana que está en este proceso de cáncer, pues es de la consulta que ya tuviste del médico especialista en cuidados paliativos. ¿Para qué? Para que cada vez que vamos haciendo ese tratamiento vayamos viendo si en la evolución los síntomas sí están controlados, que nos tolere bien los tratamientos que vamos a iniciar, que si sigamos en la coherencia como de los deseos que queremos, que no crucemos esa línea de pronto que nos está generando más daño que beneficio. Entonces, idealmente que sigas en las consultas en las que ya iniciaste de cuidado paliativo. Y para repartirnos el cuidado de la mamá, pues hay que reconocer que todos tenemos unos límites, ¿cierto? Es muy difícil que podamos cubrir las necesidades al 100% de 3 personas al tiempo. Entonces es empezar primero a priorizar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas necesidades básicas que sí o sí hay que estar cubiertas o deben estar cubiertas, incluyendo mis necesidades como cuidador? Porque si yo no cubro mis necesidades como cuidador, yo no voy a poder estar al servicio de otras personas. Y segundo, ¿cómo podemos activar de pronto una red externa? Si nos pueden ayudar de pronto vecinos, amigos, otras personas que ya conozcan la situación o que no sean tan lejanas a la persona para que nos alivien un poquito la carga del cuidado. Muchas No sé gracias. si respondí tu pregunta, si te quedó alguna duda. Doctora, sí, doctora, muchas gracias. Bueno, con todo el gusto. Creo que ya no hay más Por aquí, preguntas. sí, ya no tenemos más preguntas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta final? Gladys, adelante. Sí, mira, tú acabas de decir algo que me quedó como una duda. A ver, los cuidados paliativos se pueden solicitar en casa, pues, como domiciliarios, ¿no? Pero tú dijiste algo de que ese médico ha hecho como, no es un profesional en cuidados paliativos, por decirlo así, sino que ha tenido una preparación. Entonces, ¿en qué caso o qué tipo de enfermedad, pues, qué diagnóstico tiene que tener el paciente para que las EPS le den
la prioridad o se le dé de que lo atienda un médico especialista en cuidados paliativos? Ujú. Bueno, entonces lo primero es que uno como paciente familiar puede solicitar el acompañamiento por cuidados paliativos si cumple pues los criterios para cada enfermedad, no domiciliario. O sea, no es que yo haga la solicitud de cuidados paliativos domiciliario. La solicitud de cuidados domiciliarios va a depender de unos criterios que tienen cada EPS de sus programas, porque además no todas las EPS cuentan con programas domiciliarios. Entonces, eso ya, digamos, en cada una de las entidades donde reciben la atención se debe consultar cuáles son los criterios de ingreso y si mi familiar lo cumple. Si cumple el criterio para tener una atención domiciliaria o no, independiente de cuál sea pues la disciplina, si va a ser de cuidados paliativos, crónicos, en fin, ¿sí? Entonces, si mi familiar necesita acompañamiento por cuidado paliativo y está en un nivel de complejidad en donde sus síntomas sean de difícil manejo, sea una enfermedad que ya está avanzada, que no está siendo controlado con las medidas que le están haciendo en este momento, sea por su médico general o su médico tratante, aplica para que reciba consulta especializada por cuidados paliativos, que no necesariamente va a ser domiciliaria, porque como les digo, el servicio de especialista domiciliario no está cubierto por las EPS y además la disponibilidad va a estar sujeta pues a las contrataciones que tenga cada una de las EPS. Entonces, para una atención especializada, sí o sí el paciente se debe desplazar a la consulta. En los programas de cuidado paliativo domiciliario, si cumple los criterios para ingresar a esta forma de atención domiciliaria, según lo que les digo de cada una de las EPS, se puede hacer el manejo en la gran mayoría de los síntomas. Si bien no tienen un entrenamiento especializado, si mi familiar realmente tiene una condición en la que yo no me puedo desplazar, pues va a ser mucho más provechoso que aunque sea un nivel más bajo de formación, tienen muchas capacidades de controlar síntomas que le puedan aliviar la calidad de vida. Entonces, dependiendo de las condiciones en las que esté mi familiar, pues vamos a optar por uno u otro, pero también vamos a estar sujetos a las condiciones que cada uno de los programas de las EPS tiene ya, digamos, pautados dentro de sus contrataciones. No sé si te respondo la pregunta. Sí, sí, o sea que eso depende también de la EPS y sus, Exactamente. lo Entonces, que rige la EPS, ¿no? Exacto, no todas las EPS tienen programas domiciliarios, algunas EPS tienen programas domiciliarios, pero no de paliativos, sino simplemente de atención de medicina general, otros tienen atención de cuidados paliativos que son por médicos generales, y hay muchos programas de atención de cuidado paliativo domiciliarios que tienen contacto con especialistas. Entonces, digamos que se comentan esos casos que de pronto son más complejos o más difíciles para esas orientaciones y que se pueda seguir haciendo su manejo en casa si no puede desplazarse. Pero en la consulta especializada, su mayoría hay que desplazarse. Ah, bueno, muchas gracias. Con gusto. Bueno, yo creo que ya sí, no hay más preguntas hasta donde veo. Les pido porfa recordar llenar la evaluación que está en el chat de esta charla, porque justamente esas evaluaciones nos permiten saber de qué temas quieren ustedes aprender, en qué temas requieren como más información, qué percepción tienen como de las conversaciones que vamos teniendo. Entonces, invitados a que porfa nos ayuden con esas encuestas. Y bueno, no, esta conversación estuvo maravillosa. No sé. Doctora, yo le pregunto una cosa antes de que se vaya. Sí, aproveche. Doctora, ¿qué hay? O es usted o es Alicia, no sé cuál de las dos me va a contestar, pero yo sé que es muy fácil, es súper fácil, es como coquito, saliendo de este tema de los paliativos, sino que es para los cuentos, que cuando iniciamos con un cuento. Yo quiero todos esos cuentos leérselos a mi mamá, o sea, ¿a dónde los puedo encontrar? ¿En Confama de San Ignacio o a dónde? Y la lista de todos esos cuentos, o cómo hago. Madre, la lista de todos. De todos los que han mandado, porque todos no me los he leído, doctora. Entonces yo quiero empezar y leérselos a mi mamá y leérselos también a los niños, porque eso me parece muy rico. O sea, maravilloso. ¿Usted dónde vive? Yo vivo aquí en San Diego. En San Diego. Por ahí cerquita puede quedarte el Parque Biblioteca La Ladera. No, por aquí. Pero yo he ido a la Ladera a conferencias de cuidadores. Yo estoy en el programa de cuidadores y cuidadoras. Bueno. Los libros que hemos leído en todos los encuentros están en todos los parques biblioteca.
Ah, Entonces, bueno, los parques bibliotecas son las bibliotecas públicas de la ciudad. En La Ladera hay una, en Guayabal hay otra que te queda pues como relativamente cerca. Sin embargo, en las bibliotecas de las cajas de compensación seguramente también encuentras ese material. Y en el grupo de ¿y WhatsApp de cómo Ser lo pido? Cuidadores, Sí. ahí vamos poniendo los libros que hemos leído. Mm. Entonces, ahorita yo les puedo pues, recordar algunos. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? No, yo creo que sí estoy en el grupo de WhatsApp, sí, Sí, de Ser por ahí yo Cuidadores. siempre que leemos el libro, yo les voy mandando la fotico del libro para que queden ustedes con la información del libro. Ah, Entonces, listo. por ahí Ah, van bueno. recordándolo y si no, yo les voy recordando cuáles vamos leyendo. Y Ah, también en bueno. las grabaciones de estas charlas, ustedes van quedando con esas referentes también por ahí. Ah, bueno, Que muchas también en gracias. el chat está la lista de reproducción pues, de YouTube de todas las charlas que hemos tenido. Ah, bueno, muchas gracias. Dios la bendiga. Me Un disculpa gusto. tanta complicadera. Tranquila. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, María Alejandra, pues por una charla muy clara, ¿cierto? Y que yo creo que nos deja efectivamente muchas claridades pues de todos estos temas. Seguramente aparecerán dudas pues en la medida en que uno va conociendo los temas, como que va profundizando en ellos y va teniendo más preguntas. Entonces, pues por eso precisamente vamos a tener más de estos espacios. Les estoy compartiendo las próximas reuniones del espacio Ser Cuidadores para que se agenden. Recuerden que siempre al principio del mes la reunión es virtual y al final del mes la reunión es presencial en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana, que queda en la Comuna 7, pues en Robledo. Así se van agendando, anoten, ¿cierto? En algún lugar. De todas maneras, esta información se las vamos compartiendo por los chats. Y, y bueno, los esperamos entonces en la próxima ocasión. Nuevamente gracias pues a María Alejandra por su participación y a todos ustedes por haber estado aquí tan atentos.